Apóstoles, en el capítulo 1, gloria sea el nombre del Señor, versículo 2 de Hechos de los Apóstoles, vamos a estar compartiendo en esta tarde la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Han encontrado? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Esperamos un cachito, hermano, que están buscando. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2. Vamos a estar compartiendo algunos pasajes de la palabra del Señor en esta tarde de victoria para la iglesia, poder estar congregando, poder estar recibiendo bendición de parte de Dios. ¿Han encontrado? Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haberle padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Gloria sea el nombre del Señor, apareciéndole durante muchos días y hablándole acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos al capítulo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vamos al capítulo número 2, hermano. 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Amén a la palabra del Señor. Tomen asiento. Gloria sea el nombre del Señor. Palabra del Señor en esta tarde gloriosa. Siento la presencia de Dios. Disculpen, estoy nervioso. No sé si se nota, pero estoy nervioso, hermano. Pero la gloria sea para el Señor. La palabra del Señor nos relata en este pasaje cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos a que esperasen en Jerusalén a recibir el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor Jesús estuvo junto a sus discípulos, gloria sea el nombre del Señor, Él los instruyó, Él los discipuló, Él los condujo, Él les mostró el camino y les mostró cómo ellos debían hacer la obra del Señor. Pero se tenía que cumplir la palabra del Señor, hermano, en la cual nuestro Señor tenía que ser quitado de la tierra, se tenía que entregar por amor a la humanidad, a usted y a mí, y a todos aquellos que reciben al Señor como único y suficiente Salvador. Pero en aquel tiempo el Señor le dijo a sus discípulos que Él le iba a mandar al Consolador, porque hasta ese momento, hermano, el Espíritu Santo no había sido revelado, gloria sea el nombre del Señor, a la iglesia. Estaba el Señor Jesús, el cual se movía en aquel territorio, en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en esos alrededores, pero de ahí no había salido todavía la palabra del Señor. Porque había un proceso el cual el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos. Y Él sabía que cuando Él se ha quitado de ellos iban a entristecer. Ellos iban a ponerse tristes porque iban a perder al Maestro. Y cuando alguien pierde a un ser querido, cuando alguien pierde, hermano, a alguien que lo tiene muy cerca, ciertamente el corazón se duele y se entristece. Y muchas veces esa tristeza, hermano, llega a apoderarse de todo el ser de la persona, de tal manera que muchos quedan ahí también como muertos en vida. Pero el Señor, sabiendo todo esto, Él le aconsejó a sus discípulos que no se muevan de Jerusalén, que esperaran allí, gloria sea el nombre del Señor, la promesa. Cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan, la palabra de Dios también relata, hermano, que dice que el Espíritu Santo en forma de una paloma descendió
descendió sobre el maestro. Y hermano, y no era tan solamente para el Señor, sino también para la iglesia. Pero había un tiempo el cual tenía que esperar la iglesia. Nosotros, usted y yo, la iglesia de Cristo, somos coherederos juntamente con Él. Y lo que el Señor recibió, la iglesia también lo va a recibir. Hay una herencia para usted, hay una herencia para mí que está reservada hacia los cielos. Y Él lo dejó establecido en la palabra del Señor. Y Él dijo, hermano, a sus discípulos que no se moviesen de Jerusalén. Y esos hombres de Dios que estaban ahí reunidos, obedeciendo al mandato del Señor, permanecieron un tiempo, gloria sea el nombre del Señor. Ahí estaban esperando, tal vez se preguntaban unos a otros, ¿cómo sería aquel suceso? ¿Qué estamos esperando? Tal vez decían otros, gloria sea el nombre del Señor, todos juntos, reunidos, unánime, en un mismo sentir, gloria sea el nombre del Señor, esperando la promesa el cual el Señor le había presentado y dado a cada uno de ellos. Pero después que el Señor, hermano, fue quitado de esta tierra, que fue arrebatado a los cielos, Él se les presentó a sus discípulos. Él se presentó a aquellos varones, el cual iban camino a Esnaú. Se les presentó y aún le preguntó qué pláticas tenían. Y ellos no le habían podido reconocer porque la palabra de Dios dice que sus ojos estaban velados, no podían ver ni entender que era el mismo maestro que caminaba con ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero sus discípulos, aquellos que la habían conocido, que habían palpado la gloria del Señor muy de cerca, estaban todos reunidos en Jerusalén, en la fiesta del Pentecostés, de donde se dice que de ahí nació la iglesia, gloria sea el nombre del Señor, los pentecostales. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí estaban todos reunidos, hermanos, cantando, alabando, glorificando el nombre del Señor y esperando en lo que Dios había dicho que iba a venir sobre la iglesia, sobre ellos, porque ellos, hermanos, a partir de ahí empezó a salir el Evangelio por todos los confines de la tierra, pero ellos necesitaban recibir el Espíritu Santo de Dios en su vida, ese sello de fuego en el corazón del hombre de Dios, de la mujer de Dios, el cual nosotros también, hermanos, la promesa es para usted y es para mí. Algunos ya la han alcanzado, otros todavía no, pero si usted no ha alcanzado todavía, tiene que haber en usted un interés, tiene que haber una preocupación, tiene que haber un esfuerzo de poder ser lleno con la presencia del Señor. La palabra del Señor, aquí lo leímos, dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Ese poder, hermano, es para salvación de las almas. El Evangelio es poder y potencia para salvar a las almas perdidas. Gloria sea el nombre del Señor. Es el poder el cual Dios dio a la iglesia para poder salir a enfrentar al enemigo de nuestras almas. Y ahí estaban todos juntos, reunidos, unánimes en un mismo sentir, esperando la promesa del Señor. Ellos no se movieron hasta no recibir la promesa que Dios le había hecho a cada uno de ellos. Ahí estaban todos unánimes juntos. Hermanos, cuando una iglesia está dividida, cuando hay contiendas, pleitos, problemas, ciertamente la palabra del Señor también relata y dice que una casa dividida prevalece contra sí. Dios no puede estar en un lugar donde hay división, donde hay contienda. El Señor está, hermano, donde hay unidad, donde hay amor, donde la iglesia realmente se une para alabar y glorificar al Señor en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Dice su palabra que esos adoradores busca el Señor, que le adoremos en espíritu y en verdad, olvidándonos de los problemas, de las dificultades, de lo que nos pasa, hermanos, y dándole la gloria al Señor, porque sabiendo que todo esto es pasajero, que es por un breve tiempo tan solamente, pero hay un galardón para la iglesia, para usted y para mí, el cual nos vamos a gozar por toda la eternidad. Ahora bien, estaban estos varones esperando allí reunidos, que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Estaban ahí algunos tal vez ansiosos, algunos tal vez preguntándose, como dije, ¿cómo va a ser ese acontecimiento? Yo no sé si aquellos que todavía no han recibido la promesa del Espíritu Santo se preguntan cómo será, qué se siente. Porque vemos hermanos que hablan en lengua y se deleitan cuando el hermano o la hermana es ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Y una vez, hermanos, quiere, una vez ve al hermano o a la hermana y le pide, Señor, lo que tiene el hermano, lo que tiene la hermana, eso quiero yo. Y muchas veces, hermanos,
hermanos, cuando nosotros pedimos, Dios responde. Otras veces tarda, otras veces no recibimos porque dice su palabra que pedimos mal. Entonces hay que saber pedir al Señor. Yo recuerdo una vez en un culto, esos cultos de gloria, donde la presencia de Dios se manifiesta, hermano, prácticamente empezando la reunión, donde no hay agradecimiento, donde no hay prédica, sino que es todo el mover del Señor. Y yo miraba a una hermana que profetizaba y daba mensaje de parte de Dios. Yo dije, Señor, eso quiero yo. Lo que tiene mi hermana, yo quiero también. Quiero experimentar, tu palabra dice que vos no haces excepción de personas. Yo quiero recibir lo que mi hermana tiene. Y bueno, Dios me lo concedió. Pero cuando tuve que ir a entregar un mensaje de exhortación, de que había que volverse, yo quería que ese mensaje lo entregase la hermana. Es lindo, hermano, servir al Señor, pero hay que padecer por la causa del Señor. Y aquellos varones iban a salir al campo a trabajar la mies, la cual el Señor Jesús había preparado. Ellos iban a salir a trabajar, iban a estar solos, pero solo en cuanto por ahí físicamente, pero no espiritualmente, porque el Espíritu Santo de Dios lo iba a acompañar, lo iba a consolar, como nos consuela a nosotros también. Cuando usted está en lucha, en prueba, en dificultades, el Espíritu Santo es el que nos consuela. Es por eso que el mundo no puede entender el gozo y la alegría que tienen los hijos del Señor. Mira cómo está, y mira, no deja de cantar, no deja de alabar, no deja de glorificar a su Dios, no deja de congregar los domingos, no deja de ir a la iglesia, porque no pueden entender, hermano, que el que nos consuela, el que nos fortalece, es el Espíritu Santo de Dios, el cual Él hizo morar en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Vino el Espíritu Santo de Dios sobre esos varones, el cual fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban en lengua según les fue repartido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el hombre se propuso allí a edificar la torre de Babel, dice que había una sola lengua en la tierra y ellos habían propuesto en su corazón edificar esa torre. Y cuando Dios vio esto, hizo entrar en el hombre un espíritu de confusión y confundió sus lenguas de tal manera que no podían entender lo que su compañero le hablaba y se tuvieron que dispersar. Y ahí salieron, hermanos, los idiomas, el inglés, el francés, cuántos idiomas hay hoy en esta tierra, aunque muchos de esos idiomas se han perdido. Hay idiomas nativos que se han perdido, ya no se practican, y hay otros que están a punto de desaparecer porque ya no se practican, como le pasó al pueblo de Israel cuando dejaron de hablar su lengua natal. Así, hermanos, se va perdiendo lo que Dios nos da. ¿Cuánto de lo que estamos hoy aquí hemos recibido la promesa del Espíritu Santo? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto hemos hablado en lengua? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y cuántos todavía faltarán? Ahora todo aquel que habla en lengua tiene poder de parte de Dios. Y ahora yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo con ese poder? Porque vamos a ser demandados, mis hermanos. Qué lindo que es cuando Dios renueva las lenguas. Es como volver a recibir por primera vez el bautismo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero cuántos se han quedado con lo que han recibido aquella vez. Y muchos lo han apagado, muchos lo han escondido, por vergüenza, por temor. No lo sé, pero ciertamente déjeme decirle a través de la palabra del Señor que usted no recibió cualquier cosa ni de cualquier persona. Usted recibió poder y potencia del cielo, que es para salvación de las almas. Gloria sea el nombre del Señor. El enemigo de nuestras almas, hermanos, él se quiere imitar al Señor para tratar de confundir aún a los escogidos. No hace mucho tiempo hemos ido a ministrar a una joven, la cual estaba allí en su hogar postrada en una cama, y bueno, fuimos y oramos y se manifestó, y empezamos a ministrar la liberación, y aquella joven, aquella mujer, empezó a hablar también en lenguas, pero lenguas demoníacas. Y si uno no está, hermano, experimentado en las cosas del Señor, puede ser confundido muy fácilmente.
Pero cuando uno está cimentado en la palabra del Señor, cuando uno está ahí firme y fortalecido y creciendo en el poder de Dios, hay algo, hermano, que se resiste, hay algo que choca. Y después de haber ministrado y de Dios darle liberación, pasaron unos días y aquella mujer, aquella persona testificó a alguien diciendo: los hermanos vinieron y ministraron y yo me manifesté y hablé en lenguas demoníacas. La persona reconoció que había hablado en lenguas demoníacas, porque también las hay y muchas veces se manifiestan dentro de la iglesia. Y hay que tener el discernimiento, hermanos, de dónde viene. Porque muchas veces en el tumulto, no en un barullo, porque esto no es un barullo, pero cuando todos nos gozamos, ahí también está muchas veces hablando el enemigo por lenguas demoníacas. Por eso es importante tener discernimiento de espíritu para poder, hermano, discernir lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir nuevamente al capítulo 8. Decía: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto iba a ser, hermano, después que el Espíritu Santo descendía sobre los apóstoles, porque ahí ellos tenían la autorización de parte de Dios para salir a predicar a las naciones y poder llevar en este evangelio que es poder y potencia del cielo. Locuras para los que se pierden, pero para nosotros es poder y potencia del cielo, porque ¿sabe qué? Hoy la medicina, la ciencia ha crecido tremendamente. Hay implantes que parecen reales, que parecen ser del propio cuerpo de la persona. Pero hay algo que la medicina, que la ciencia todavía no puede ni va a poder inventar, gloria sea el nombre del Señor, porque el alma que mora en nosotros es el único, es el Señor el cual la puede sanar y restaurar. Y a través de la misericordia de Dios, usted y yo podemos hacer este trabajo de llevar las buenas nuevas de salvación para que las almas que se están perdiendo puedan ser sanadas mediante el poder de Dios. Por eso era importante que los discípulos recibiesen el bautismo, la promesa del Espíritu Santo de Dios, en el cual también había descendido sobre Jesús, así en el Jordán, cuando Juan le bautizó y Juan decía: viene uno detrás de mí, el cual no soy digno de atar la correa de su calzado. Pero ahí también Juan fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Qué lindo que es cuando Dios bautiza, cuando Dios llena, cuando Dios restaura, cuando Dios renueva las lenguas. Qué lindo que es, hermanos, deleitarse en la presencia del Señor. Cuando usted está en su hogar, cuando usted está orando, ahí por las madrugadas, en las noches, por la mañana, poder tener la intimidad con Dios y de poder rendirse a los pies del Señor, y el Espíritu Santo lo ministra y usted empieza a hablar en lengua y empieza a entregar toda carga, toda lucha, cansancio, preocupación. Usted empieza ahí a orar a Dios, ya no con palabras, sino muchas veces con gemidos, como dice la palabra del Señor, que muchas veces nosotros no lo entendemos, pero Dios lo entiende, derramando lágrimas en la presencia de Dios, hermano. ¿Cuánto hace que no derramamos lágrimas en la presencia de Dios? A veces nosotros vivimos tan indiferentes de las cosas que nos rodean y tenemos, pareciera, un vínculo y un círculo muy chiquitito en el cual nosotros nos movemos. Miren, si los discípulos no salían de Jerusalén, ni de Samaria, ni de Judea, y se mantenían ahí en ese círculo chiquitito en el cual ellos se movían egoístamente, no llevando el evangelio a las almas. Así nosotros muchas veces hacemos, viendo dificultades, viendo necesidades, no nos atrevemos a presentarnos diciendo: yo soy un hijo de Dios, yo soy un ministro de Dios, yo soy una hija, una sierva de Dios, y el Dios el cual se glorificó en mi vida y me cambió, también lo puede hacer en tu vida. Porque cuando recibimos poder, hermanos, ese poder que Dios nos dio a nosotros como iglesia, es un poder, hermanos, que no se halla de cualquier manera, que no se puede comprar tampoco, solamente se obtiene haciendo la voluntad del Señor y esforzando y negándonos a nosotros mismos. Jeremías dijo allí en los primeros
no pude. Hermano, ese es el Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nuestras vidas. ¿Cuántas veces algunos de los que están en este lugar y otros que tal vez estén ahí afuera, que han conocido y que están o que estuvieron en los caminos del Señor, en algún momento habrán pensado, ¿para qué seguir yendo a la iglesia si todo va de mal en peor? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué buscar si cuando lo estoy haciendo todo pareciera lo contrario? Cuando Dios más me tiene que bendecir, cuando yo más congrego y Dios me tiene que responder mis oraciones y más me tiene que bendecir, me pareciera que cuando más todo me va mal. Claro que sí, porque estamos haciendo guerra, estamos haciendo batalla contra el enemigo. Mientras no le molestemos, no le hagamos daño, Él nos deja ahí tranquilos. Pero cuando usted se pone en las manos de Dios, Él sabe, usted es un alma poderosa en Dios. Él sabe reconocer la unción en una mujer, en un varón de Dios. A distancia Él puede reconocerlo. Cuando Jesús vino allí a la tierra de los Gadarenos, aquel endemoniado vino y le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Lo reconoció a lo lejos. El enemigo, hermano, sabe reconocer cuando una persona tiene poder y unción de Dios. Y esto, hermano, no se consigue, no se logra de cualquier manera. Se logra haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo los estatutos, los preceptos, mandamientos que Dios dejó establecidos en su palabra. Pero nosotros muchas veces pensamos que es de cualquier manera. Hoy hablábamos con los hermanos por un acontecimiento y yo les decía, miren hermano, hay cosas en las cuales uno tiene que tener mucho cuidado, no tener miedo, porque el miedo no proviene de Dios. El miedo proviene del enemigo. El enemigo ciertamente quiere atemorizar, porque cuando uno se atemoriza se paraliza, y cuando uno se paraliza no puede hacer. Pero hay que tener cuidado, hay que ir con precaución, siempre confiando en Dios. Como la palabra de Dios también nos dice y nos enseña que un rey antes de ir a hacer guerra a otro, primero calcula, se sienta y ve a ver si tiene las herramientas y los soldados suficientes para ir a hacer frente al enemigo. Y nosotros, hermanos, también tenemos que ver de qué manera corremos a la línea de batalla, porque podemos salir mal heridos, porque vamos sin la armadura, sin la cobertura de Dios. A veces nos metemos donde Dios no nos manda. A veces pensamos que todo viene para bendición y hay que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Porque a veces, hermanos, nosotros mismos somos responsables de las cosas que nos acontecen por no oír ni discernir bien la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo de Dios es el regalo más preciado para el hombre de Dios y para la mujer de Dios. Porque Él, hermanos, nos guía, nos consuela, nos anima, nos habla, nos fortalece. A través de su Espíritu Santo, usted y yo hoy podemos estar hoy aquí reunidos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Muchos quisieran estar aquí y no lo pueden hacer. Muchos quisieran sentir lo que usted siente y no lo pueden sentir. Muchos han sentido lo que usted hoy está sintiendo y lo han dejado de sentir porque han descuidado lo que Dios le ha puesto en su vida y en su corazón. Vamos al capítulo 2, gloria sea el nombre del Señor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hermano, la fiesta del Pentecostés era una fiesta que se hacía allí en Jerusalén, celebrando en cuanto a la cosecha, a lo que daba la tierra. Le podemos decir, comparar a lo que hace la rural aquí en Argentina, en Capital, una vez al año, mostrando las novedades que hay para el campo, los tractores y la tecnología y cuantas cosas. Y el pueblo de Jerusalén estaba preparándose para esa fiesta, pero la iglesia estaba reunida, preparándose para lo que venía después, la gran cosecha de las almas. Mientras el pueblo se reunía para celebrar una fiesta, por cuanto la tierra le daba frutos, era una fiesta agrícola, se podría decir. La iglesia del Señor se preparaba, hermano, para salir al campo, a buscar y a recoger el trigo maduro. Y esa es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia
la cual nos preparamos aquí adentro para predicar el Evangelio allá afuera. Gloria sea el nombre del Señor. Porque aquí nos podemos predicar los unos a los otros. Y a veces es más fácil predicar cuando alguien llega por primera vez, porque sabemos que viene con necesidad de Dios. Pero salir a predicar allá afuera, donde muchos te dan vuelta la espalda, donde muchos te insultan, donde muchas veces te quieren levantar la mano, ahí necesitamos la cobertura y la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es por eso que recibimos poder y potencia del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el poder que viene de parte de Dios. El Evangelio es salvación del alma, mi hermano, mi hermana, iglesia querida. Es para que las almas no se pierdan. Ese es el poder que usted y que yo hemos recibido para poder resistir y afrontar los dardos que son muchas veces lanzados hacia nuestras vidas, para que usted y para que yo callemos y no hablemos del Señor. Pero como dijo Jeremías, no obstante, había dentro nuestro, dentro mío, un fuego que ardía, y por más que uno lo quiera resistir, no lo puede contener. Así está, hermano, ese fuego ardiendo. No solamente a lo que Dios le ha dado, gloria sea el nombre del Señor, el privilegio de poder predicar ahí en las plazas, en los hospitales, en los trenes, en los medios de transporte. Aquello que los constituyó como evangelista, como nuestro hermano, el cual se duele por las almas. Seguramente él se duele más que cualquier otro. Porque él, cuando sale a trabajar por las almas, ve las necesidades que hay. Y hablábamos hace unos días con mi hija y mi esposa por un acontecimiento que está pasando una compañera de trabajo. Yo le decía después a mi esposa, cuando yo escucho estas cosas, siento la necesidad de hacer algo. No me puedo quedar quieto, no me puedo quedar indiferente. Pero soy limitado en cierta manera, le decía. Por otra no, porque tengo algo que Dios me ha dado, justamente, que es poder y potencia del cielo, y es el Espíritu Santo, el cual hizo morar en mi corazón, para yo ir y clavar mis rodillas y poder golpear la ventana y la puerta de los cielos, para que Dios tenga misericordia, use sus herramientas, use sus vasos, y se ha llevado el Evangelio a aquel lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Tal vez usted no tiene este llamado de predicar a las almas, pero tiene algo muy poderoso, que es la oración del justo. Puede mucho delante de la presencia de Dios. Y usted y yo somos justificados a través de la sangre del Cordero, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Dice la palabra que a través de esa sangre somos justificados y santificados delante de la presencia de Dios. Entonces no hay excusa, hermano, no hay excusa, iglesia, para clamar por las almas que se están perdiendo. El coordinador hablaba y decía del acontecimiento de bombardear a Israel. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y nos habla muy claramente y nos dice que antes de la venida del Señor iba a haber rumores de guerra y guerra. Y esto ya está. La ciencia aumentó, hay terremotos, la maldad se multiplicó. ¿Cuántas cosas, hermanos, están cumpliendo de acuerdo a lo que la palabra está escrita? Conocemos, Jesús le dijo, necio, ¿sabéis? Cuando miramos las nubes si va a llover o va a hacer calor, muchas veces somos necios. Nosotros también, porque viendo todos estos acontecimientos, tenemos la venida del Señor por tardanza. Todavía falta. Hermano, no falta casi nada. Ya está todo cumplido. Y nosotros, usted y yo, la iglesia, muchas veces todavía estamos indiferentes, esperando no sé qué. Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios manda sus vasos, sus herramientas, sus profetas, sus ministros, para hablarle a mí y a usted que tenemos que volvernos y servir a Dios de todo corazón, y que nosotros todavía estamos claudicando en dos pensamientos: ¿será o no será de Dios? ¿Será que tengo que ayunar? ¿Será que tengo que orar? Esto podrá venir de parte de Dios. El enemigo, hermano, nunca le va a mandar a ayunar y orar. Dios, hace unos días atrás, allí en Delphi, nos amonestó y nos mandó a orar. Estamos cumpliendo.
porque cuando Dios manda hay que obedecer. Si queremos bendición hay que obedecer. De paso le comparto a usted esta semana, a partir de hoy nosotros hemos empezado hasta el domingo que viene una cadena de oración para terminar el día domingo con ayuno y la cena del Señor. Y en esto también estamos orando para que Dios bautice con la promesa del Espíritu Santo a mis hermanos, porque necesitamos una iglesia poderosa en Dios. Entonces, mis hermanos, hay que buscar de Dios, porque la palabra de Dios se cumple y dice que el que busca halla y el que llama se le abre. Así dijo el texto de apertura. Abramos la puerta, porque Él quiere entrar y cenar con nosotros, y nosotros vamos a cenar con Él. Póngase de pie, iglesia del Señor. Dale la gloria, alabo su nombre. Bendito el poder de Cristo Jesús. Gloria a Dios, bendito Jesús. Esta es la misericordia de Dios que tiene para con nosotros.